Hola comunidad ISIP, a continuación te explicaremos cómo aplicar correctamente la función filter en Google Sheets. Y para esto vamos a filtrar la cantidad, fecha y hora de las ventas de computadoras de Mercedes y Nostroza en la sucursal Los Olivos. Muy bien. Ya en Google Sheets vamos a trabajar en la celda K3. Llamamos a nuestra función filter. El intervalo podemos seleccionar toda la tabla de datos sin el encabezado o también todas las columnas que componen a la tabla. Preferentemente se debe trabajar con las columnas en su totalidad para que la función filter pueda considerar los posibles nuevos registros que se ingresen en la tabla de datos. Muy bien. Siguiente argumento, condición número 1. La condición número 1 es con respecto al vendedor. Seleccionamos la columna C. Debe ser igual a Mercedes y Nostroza. Siguiente condición, con respecto a la sucursal. Columna D debe ser igual a Los Olivos. Última condición, respecto al producto. Columna E debe ser igual a computadora. Cerramos comillas, el paréntesis, enter. Y tenemos un primer resultado. ¿Cuál es el inconveniente? Que se muestra la información filtrada, pero considerando todas las columnas, y necesitamos filtrar la información de tal manera que se visualicen los registros, pero con 4 columnas nada más, considerando el ítem, la cantidad, la fecha y la hora. La función filter puede trabajar de esa manera, claro que sí. Por ejemplo, vamos a modificar el argumento intervalo. Si necesitáramos que se devuelva la información filtrada con respecto a las 4 primeras columnas nada más, tendríamos que seleccionar precisamente esas 4 primeras columnas. Enter y tenemos el resultado de esas 4 columnas: ítem, vendedor, sucursal y producto. ¿Cuál es el inconveniente aún? Que las columnas deben ser adyacentes y al momento de aplicarse el filtro se va a respetar el orden de las columnas. Es decir, primero va a aparecer el ítem, luego la información de vendedor, luego la de sucursal y así sucesivamente. En caso las columnas no se encuentren adyacentes una al lado de la otra o en el resultado se espera que la información presente un orden en las columnas distinto al de la tabla original. Por ejemplo, si se busca que primero figure el vendedor y luego el ítem, tendríamos que trabajar con otra metodología. Veamos. En ese caso, vamos a colocar en el argumento intervalo una llave de apertura y la colocamos con la combinación de teclas Alt 123. Muy bien. Vamos a seleccionar ahora la columna B, que es la primera columna, ya que primero se nos solicita ítem. Luego, la siguiente columna corresponde a cantidad, pero antes de seleccionarla vamos a indicar una separación con una barra diagonal invertida. La insertamos con la combinación de teclas Alt 92. Ahora sí, podemos seleccionar la columna de cantidad, que es la columna G. Aprovechando que fecha y hora se encuentran adyacentes ya, seleccionamos directamente las 3 columnas, no solo la columna G. Entonces, estamos especificando que la primera posición la va a ocupar la columna ítem y las demás posiciones cantidad, fecha y hora. Si estas columnas no se encontraran adyacentes, deberíamos de seleccionar una columna por una columna, separadas con la barra diagonal invertida. Muy bien, vamos a cerrar aquí la llave con la combinación de teclas Alt 125. Enter y tenemos el resultado correcto. Se visualiza solamente la información de ítem, cantidad, fecha y hora, respetando las condiciones de filtro que corresponden a Mercedes y Nostroza en Los Olivos y por el producto computadora.